Hola, buenos días. Damos inicio a la clase de taller de lectura y redacción, segunda semana del primer tetramestre. El día de hoy vamos a ver lo que son los textos orales y escritos. Bueno, aquí tenemos la definición de cada uno de ellos. Nos dice que el texto oral es producido de manera natural. No requiere tanta elaboración estructural como los textos escritos, especialmente porque los primeros contienen las ideas que surgen de nuestra mente a la velocidad de nuestro propio pensamiento. También nos dice que cuando no tenemos la habilidad de hablar ante los demás es posible que expresemos nuestras ideas con algunos errores e imprecisiones. Mientras que el texto escrito, el autor puede corregir o cambiar aquello que no sea de su agrado. Tiene la oportunidad que no tiene cuando habla, ya que sus escuchas o oyentes están pendientes de lo que dice en el momento que lo dice, cuando es un texto oral. Aquí en el texto escrito, el autor puede elegir las palabras apropiadas para comunicar sus ideas. Es preciso y lo adecua a la situación en las personas que dirige el texto escrito. Aquí, cuando dice que es preciso y lo adecua, pues se refiere a que la forma en que él redacta tiene que ser apropiada al ámbito en el cual se está desarrollando. Si es un texto científico, pues va dirigido a los investigadores; si es un texto jurídico, a los abogados; si es un texto literario, pues a todos los escritores y todos los que dedican a esa materia, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño cuadro representativo de los textos orales y escritos. Aquí el texto oral pues, nos dice que es la forma más natural de comunicación, que el habla es el uso de la materia fónica, desarrolla la interacción social y está sujeta a menos reglas. Su estructura es menos compleja. Existen aspectos paralingüísticos. ¿Cuáles son estos? La intensidad que le damos a nuestra voz, el timbre que le damos, el ritmo que le damos para poder emitir lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y la espontaneidad del texto hablado se debe a un emisor y a un receptor. Es de un carácter inmediato y efímero, o sea que hace su efecto en este momento que estás leyendo, que estás hablando, perdón, y se lo lleva el viento. En tanto que los textos escritos, pues es un código que nosotros aprendemos a través del tiempo, no lo aprendemos de forma espontánea. En él se utiliza la materia gráfica que se puede transmitir mediante un canal visual o un canal táctil. La escritura, pues es ideal porque crea registros, parte de un esquema y es más elaborado. Encontramos recursos tipográficos, o sea, diferentes tipos de letras para expresarnos. Tiene planificación porque no hay recepción inmediata. Entonces puedes hacer, como lo vimos en la clase anterior, cuando hacemos la redacción, pues lo planificamos, lo revisamos y después ya lo corregimos y lo imprimimos. Y es de carácter duradero, o sea, un texto escrito va a durar no cientos, a veces hasta miles de años. Bueno, al hablar de los textos, pues tenemos que saber qué tipos de textos hay. Y aquí tenemos algunos diferentes textos y cada uno de sus características. El texto descriptivo, pues describe el producto. Es como, por ejemplo, cuando compramos un aparato eléctrico, en la caja viene la descripción del aparato. Luego están los textos expositivos, que se coloca a la vista de los demás, o sea, lo expones, que lo vean, que lo conozcan. Los textos científicos, pues usa datos comprobables y cita fuentes. Es algo que demuestra que lo que están haciendo es fidedigno. Los textos argumentativos es el instrumento que deja algo claro y persuade. Es como que tú vas y le dices al maestro que no asististe porque te enfermaste, pero para poder hacerlo que él lo crea, que lo persuadas, pues lo tienes que hacer de una manera bastante lógica y ordenada para que él pueda discernir si te cree o no. Los textos narrativos, pues son los que narran una historia
con un buen fin, buen inicio, un medio y un fin. Los literarios pues son textos artísticos y creativos, entre ellos entra la poesía, las crónicas y las fábulas. Los textos publicitarios, estos persuaden y convencen sobre determinado producto. Esos son los que nos ofrecen cuando nos dicen, ay, el 2 por 1 y ahí va uno a ver qué es lo que están ofreciendo. El texto instructivo pues nos enseña a realizar algo. Esos textos también, como les puse en el descriptivo, en la caja del producto viene la descripción, pero adentro de ella viene el instructivo de cómo vas a armar cierto producto. Luego están los textos jurídicos que se usan para describir los procesos en el área de derecho y los emotivos que expresa el estado emocional de una persona, ¿verdad? Después de los textos, pues tenemos diferentes tipos de lectura también. Aquí nos dice que leer es vital para crecer como persona, que la lectura consiste en percibir, traducir y comprender palabras y fomenta la reflexión, estimula la imaginación y permite conocer cómo es el mundo. Entonces, a través de un libro, pues nos podemos imaginar, nos podemos este, trasladar hacia el momento o el lugar donde nos está diciendo. Por eso nos dice que estimula nuestra imaginación y que, pues sí, la lectura, cuando hacemos una lectura que es educativa o para distracción o simplemente recreativa, pues siempre nos va a dejar algo, ¿verdad? Tenemos que tener varios tipos de lectura, como la oral, la silenciosa, la reflexiva, la modelo, la de profundización. En la primera, que es la oral, pues todos leemos en voz alta. La silenciosa, pues no pronunciamos ni una palabra. La reflexiva es cuando comprendemos exhaustivamente el texto para poder entender todo y explicarlo. Entenderlo a veces de manera personal o cuando lo aprendemos y podemos transmitir el conocimiento de ese texto a otra persona. La lectura modelo y la de profundización, pues se desarrolla mucho en el ambiente escolar, donde vamos guiando al alumno. También está la lectura rápida, donde pues lees hasta, los que se preparan leen hasta 400, 500 palabras en un minuto, mientras que el normal lee 60, de 60 a 80 palabras. La lectura integral, pues lees el texto totalmente, pero no seleccionas nada, nada más lo haces de manera de que pues puedas leerlo todo. La intensiva, pues también es un proceso de comprensión profunda del texto. La involuntaria, cuando leemos de forma inconsciente, cuando están todos los anuncios panorámicos ahí, están grandes, enormes y con ciertos dibujos o letras para llamar la atención, pues lo leemos inconscientemente. La lectura mediana, pues no leemos el texto con profundidad, nada más así como para saber de qué se trata. La intensiva, pues es cuando leemos un texto y no lo podemos soltar por el placer de leerlo y poder terminar y saber cuál es el fin. La dramatizada, pues la persona lo lee en voz alta, cambiando su entonación. En esta podemos poner a los actores cuando están ensayando en el cine o en el teatro. La recreativa, pues lo leemos para entretenernos. Es, por ejemplo, cuando compramos cualquier revista y la leemos. La lectura comentada, pues es cuando hace cierto debate. Eso se usa mucho en los textos literarios o en los textos científicos. Hay un debate después de que lees para sacar un concentrado, un consenso de cómo cada quien entiende lo que está leyendo, ¿verdad? La receptiva, pues en nosotros almacenamos los conceptos más importantes. Y la crítica es donde le damos un valor al texto según nuestro intelecto. Muchas gracias. Como podrán ver, esta es la clase 2 de taller de lectura y redacción, donde hablamos de los textos, cómo se clasifican y los tipos de lectura que podemos hacer
para esos textos. Gracias por su atención.